trastornos del neurodesarrollo. Ya estuvimos viendo algunos de los trastornos del neurodesarrollo, como autismo, la clase pasada los trastornos específicos del lenguaje y también el trastorno de déficit atencional. Dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, en el DSM-5 aparecen 7 diferentes. Bueno, el trastorno de comunicación, como decíamos antes, autismo, TDAH, discapacidad intelectual, trastornos motores, trastornos del aprendizaje, que también los vamos a ir viendo a todos igual, y los trastornos del neurodesarrollo, aparece otra nominación que aparece como otros, que se refiere a cuando no se cumple no están como muy claros los criterios para englobarlo dentro de alguno de los trastornos del neurodesarrollo, aparece como otros, o también se puede estar refiriendo a signos sumados de alguna otra discapacidad, ¿sí? Bien, como dice acá, los trastornos del neurodesarrollo son de origen neurológico o neurobiológico, ¿sí? En donde se manifiestan trastornos mentales, también trastornos cognitivos, ¿sí? Y el cerebro presenta cierta anomalía, alteraciones, ¿sí? O lesiones en su maduración. El origen de los trastornos del neurodesarrollo se desconoce la etiología, pero sí se asumen ciertos como factores de riesgo para que se pueda dar un trastorno del neurodesarrollo, que pueden ser factores perinatales, es decir, factores que ocurren durante la etapa de gestación, que puede ser alguna enfermedad de la madre, puede ser consumo por parte de la madre o que la madre sufra, por ejemplo, de estrés. Y otros factores también externos que devienen más del ambiente, ¿sí? Se puede adquirir el trastorno del neurodesarrollo, bien como decía, en la etapa perinatal, es decir, puede que un niño nazca con un trastorno del neurodesarrollo, o el mismo se puede adquirir durante los primeros años del desarrollo infantil, más precisamente durante los primeros 6 años, pero en su gran mayoría se manifiestan los signos a partir de los 3 años, 2 años, 3 años, 1 año y medio, ¿sí? No mayor a eso. Entonces, uno de los problemas de descubrir la etiología es que los trastornos del neurodesarrollo presentan signos neurológicos blandos. Esto quiere decir que no es posible poder diagnosticarlo, detectarlo, visualizarlo a través de un estudio de alta complejidad, como son, por ejemplo, las resonancias magnéticas nucleares o por positrones, ¿no? Alguna resonancia o cualquier otro tipo, ¿sí? De imagen que demuestre el funcionamiento del cerebro. Sí, lo que a veces, y tampoco son necesarios para los diagnósticos son clínicos y se basan en la aplicación de ciertos test. Hay algunos de los trastornos del neurodesarrollo que tienen test específicos para su diagnóstico, otros que todavía no. Un conjunto de, obviamente, entrevista a los padres, familia en general, también se suele hacer a la escuela, y la observación directa de la conducta del niño, y se utiliza para diagnosticar el manual de diagnósticos psiquiátricos del tomo 5, el DSM-5, ¿sí? Sí. Sí. Claro. Sí. Uh-huh.
bailado, sí, claro, sí. Ujú. Sí, porque, bueno, de ahí es decir, la complejidad del diagnóstico resulta de los criterios que se utilizan para el diagnóstico, que muchas veces se enfocan en la observación de quien examina, es decir, no todo se pone en juego de quien esté evaluando al niño, de la propia subjetividad e implicación del profesional que está evaluando, porque además muchos trastornos del neurodesarrollo son comórbidos entre sí. Y ahí es una gran tarea y muy compleja hacer la diferenciación. Por ejemplo, en los trastornos del lenguaje, también en algunos subtipos suele darse también un déficit en la sociabilización, que deviene, digamos, de esta dificultad de no poder comunicarse y que por eso no puede sociabilizar, ¿no? Y a diferencia de autismo, por ejemplo, sí o sí, para TEA se tiene que dar el criterio B, que son de las estereotipas motoras, ¿no? Las conductas repetitivas estereotipadas, eh, y por eso hay ciertos síntomas diferenciales, ¿no? Para decir, bueno, hay un trastorno del lenguaje, pero ¿qué más hay, no? Y generalmente se empiezan como a descartar, ¿no? Entre trastorno del lenguaje, ¿qué trastornos hay? ¿No? Como englobar los trastornos del lenguaje y después empezar a descartar a partir de una diferenciación, ¿no? Pero bueno, también es verdad, y por lo menos en psicopedagogía siempre decimos, los diagnósticos se escriben en lápiz porque lo primero que hay que considerar que son niños y que esos niños están en desarrollo y que lo que hoy se presenta como una alteración en su desarrollo, mañana puede no serlo. Y de ahí la importancia de, como decimos, estimulación temprana o también denominada intervención oportuna, ¿no? Poder detectar los primeros síntomas para revertirlos. Por eso siempre digo, el nunca como que no existe, ¿no? Esto que siempre aparece en los diagnósticos desde una perspectiva bastante biomédica, ¿no? El, no sé, en autismo nunca va a hablar, ¿no? Porque por el momento no presenta lenguaje verbal, pero eso no quiere decir que nunca va a poder hablar. Eh, Oral, claro. Uh -huh. Tal cual. Sí, y sobre todo de quién esto, ¿no? De quiénes los rodean y cómo las personas que los rodean entienden las maneras particulares de comunicarse, porque he visto un sinfín de niños que no tenían un lenguaje verbal, ¿no? Pero sí tenían intención comunicativa y lograban comunicarse, ¿no? Y después poco a poco, en la medida en que me pasó, ¿no? Con el niño que intervengo, que hacemos estimulación, de no decir, ni siquiera balbuceaba, ¿no? Pero él siempre mostraba intención comunicativa, ¿no? De repente a mí me agarra la mano para buscar algo o para ayudarlo a hacer algo, con la madre lo mismo, ¿no? Y entonces cuando nosotros ofrecemos y estimulamos eso, ¿qué querés? Tal cosa, y estimulamos y entendemos y fomentamos la comunicación a partir de lo que él puede en ese momento comunicar, a partir de ahí se fue desarrollando el lenguaje. Eh,
no, todavía no habla, pero bueno, sí repite vocales, números, empezó con los juegos y empezó a balbucear y a comunicarse, a emitir como voz, que era totalmente desconocida y que muchos profesionales decían no va a hablar nunca, porque tenía 18 meses y no balbuceaba, no decía ni nada. Pero todo se trata de el entorno, ¿no? Qué buen facilitador puede ser, porque algo que tiene la estimulación temprana tiene que ver con no solo trabajar con el niño, ¿no? Sino también poder orientar a la familia para que la familia continúe el trabajo cuando no se está con el profesional. Y poder entonces ahí sí, digamos, dar evolución a esto, que no quede estancado, ¿no? En mi caso trabajo mucho con la familia y la familia aporta, es una familia que está sumamente comprometida y a partir de ahí sí, ahora este niño puede inclusive adquirir el juego simbólico, que tampoco lo tenía, y un montón de evoluciones más, ¿no? Pero bueno, se trata de este trabajo articulado y la no negación, pero sí en términos de diagnósticos es complejo. Y por eso siempre digo, hay formas particulares, ¿no? Si un niño tiene dificultades en tal área, eh, hay que comprender eso, ¿no? En el juego, una vez también di un ejemplo de un niño que tiene autismo bastante severo, ¿no? Que no sociabiliza para nada, pero que un día agarró el avión de un amigo de papel, iba corriendo por el patio, riéndose, y el otro nene persiguiéndolo porque quería su avión. Y lo retaron porque él había sacado el avión. Y digo, pero esa acción es un juego para él. Él lo tomó y sociabilizó de esa manera, pero nadie pudo comprender que de esa manera él estaba sociabilizando, ¿no? Y fue censurado. Uh-huh. Ver los logros es súper gratificante, ¿no? Porque, pero bueno, hay distintas posturas, ¿no? También, y siempre lo que particularmente aliento siempre a la familia es nunca cegarse o como negarse o como cerrarse a las posibilidades ¿no? De favorecer tal o cual cualidad que justamente es la que se encuentra en déficit, porque hay un montón de cosas que se pueden lograr, pero eh, siempre hay que buscarlas, digamos, ¿no? A veces, no sé, una terapia puede no dar resultado porque o por el profesional o porque la terapia no fue la acertada, ¿no? Y se cambia a otra cosa. El otro niño con el que yo trabajo recién ahora, desde que empezamos el año, recién ahora está estable porque hay un montón de cosas que se fueron probando, cambiando y modificando, que llevó un montón de tiempo. Y entonces ver ahora todos sus logros, hoy me pasó de que pasó al frente a hacer una división, levantó la mano, y eso que para otros es insignificante, para mí fue gratificante, ¿no? Y rápido le digo a la madre y le mando un mensaje, ¿no? Mirá lo que hizo. Que anteriormente era como impensado, y esos, como decís, ¿no? Esos pequeños pasos que otros pasan como insignificantes para los profesionales que trabajamos, es muy significativo, y también para la familia, ¿no? Y el niño aparte también se siente, digamos, con más ánimo, sube su autoestima al ver que lo puede lograr solo además, ¿no? Igual que el resto, todos pasan el pizarrón, yo también paso el pizarrón y lo hago, ¿no? Y eso no tiene no tiene precio.
Ujú. Sí, tal cual, empezás a comprender, pero bueno, para eso pasan mucho tiempo, pasan muchas situaciones, pasan muchas crisis sobre todo, ¿no? Eh, pero bueno, después todo tiene como su recompensa y trabajar eh, sobre esto al final suele ser gratificante, siempre y cuando todo se encuentre en armonía, ¿no? Digamos, porque también se pasan por diferentes visiones y perspectivas también, ¿no? Que a veces no son como la más, nadie tiene la verdad absoluta, pero digo, a veces no funcionan como lo esperábamos también. Ahí va a entrar alguien, espera que admito. Bueno, decíamos tiene su origen en la primera infancia, se detecta los primeros síntomas de manera temprana. Ahí está Cari, a ver si se conecta. Hola Cari, ahí estás. Recién empezamos igual, porque estábamos charlando bastante, intercambiando, así que no te preocupes. Estamos sobre los trastornos del neurodesarrollo, que decíamos que ustedes ya vieron, ¿no? Pero vamos a ver qué son, ¿sí? Y después nos faltan ver algunos trastornos del neurodesarrollo más también. Bueno, algunas alteraciones pueden generar, como recién hablábamos, ¿no? Procesos de adaptación, de participación social, actividades básicas. Bueno, hay un abanico dependiendo del trastorno, ¿no? Va a haber ciertas dificultades, ¿sí? Más o menos severas. Eso también. Y también otra cosa bueno, que recién hablamos con Yanni, que tiene que ver con las características subjetivas de la persona, ¿no? Y cómo la persona, en este caso el niño y además también el contexto, eh, pueden aminorar esos síntomas, que es lo que se espera siempre, ¿no? El trastorno va a estar ahí el resto de la vida de la persona, no va a desaparecer, porque hay una afectación a nivel cerebral. Lo que sí se espera, obviamente, es la completa autonomía, ¿no? Eh, y, eh, y la posibilidad de aminorar los síntomas que se presentan como dificultad, ¿no? Obviamente que hay ciertos trastornos que son mucho más severos, por ejemplo, una discapacidad intelectual profunda o grave, ¿no? Involucra mucho más déficits a nivel del funcionamiento en muchas más áreas de la vida, ¿no? Pero no por esto eh, quiere decir que hay cosas que no vayan a poder lograr, ¿sí? Siempre, por eso siempre nos basamos en el paradigma social de la discapacidad, ¿no? Que habla de la generación de recursos, de accesibilidad, de metodologías, ¿no? Para poder brindarle a las personas con discapacidad la sociedad, ¿no? Y de esa manera sí funcionar como una sociedad inclusiva. Bien, estas anormalidades o daños se pueden producir, como decíamos, en distintos momentos, en el embarazo, perinatal, es decir, antes me confundí porque nombré perinatal como la etapa del embarazo, pero es el prenatal, es la etapa del embarazo, perinatal, el momento del nacimiento, ¿no? Ya sea por una falta de oxígeno, ¿no? O diferentes dificultades que pueden aparecer en el momento mismo del nacimiento, o en el transcurso de la primera infancia. Y dependiendo del momento en que se produzcan estas anormalidades, van a ser las repercusiones, ¿sí? Y van a ser diferentes, es decir, por más que haya, no sé, en cuanto a dos niños que tienen, eh, no sé, trastorno del aprendizaje basados en dislexia, van a presentar diferentes sintomatologías respecto a ese mismo diagnóstico. Por eso todas las intervenciones que hacemos son particulares, ¿no? Partiendo desde la subjetividad propia de ese niño, ¿no? Hasta los síntomas que se presentan en lo que es bueno, los síntomas del trastorno, ¿no? Por ejemplo, yo para intervenir pude empezar el vínculo, ¿no? O empezar la intervención sabiendo que, no sé, al niño le gusta Fortnite, por ejemplo, ¿no? Y tengo temas en donde yo puedo entrar y hacer foco cuando, por ejemplo, se enoja y entonces yo tengo que cambiar de eje, ¿no? Para prevenir, digamos, una frustración y trabajar desde ese contenido, ¿no?
no sé, ahora estoy haciendo una trayectoria en un niño que tiene un trastorno del lenguaje, ¿no? Y en el momento que lo conocimos no sabía muy bien los gustos, los intereses, y de repente tenía un Transformer yo y amaba los Transformers. Entonces cada vez que yo intervengo atrás del Transformer en realidad, ¿no? O a través del Transformer yo puedo entrar y puedo, entonces el Transformer me permite habilitar y poder trabajar. Bien, los trastornos entonces afectan a las áreas del lenguaje, la comunicación, la atención, el aprendizaje, y por eso es importante la rápida detección y la intervención temprana, ¿sí? Que es algo que en el último tiempo ha empezado como a ahondar más en términos de promoción de la salud, ¿sí? Justamente la promoción de la salud abarca lo que es una detección precoz. ¿Qué quiere decir esto? Una pesquisa en el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, los pediatras pueden, a través de pesquisar ciertas dificultades y poder hacer derivaciones con otros profesionales oportunamente. Entonces, cuanto más temprano se intervenga, ¿no? Menor va a ser el costo, ¿sí? Va a haber una detección temprana, con eso una intervención oportuna y, y no va a ser tan chocante la presentación de estos síntomas, ¿no? Pero es algo que en nuestro país todavía está medio débil el tema de promoción de la salud y de pesquisa. Generalmente cuando lo llevas al pediatra te hablan, ¿no? Te preguntan, no sé, talla, peso, algunos hábitos, ¿no? Pero no hay como mucha profundización para hacer pesquisas. Y, por ejemplo, nosotros en psicopedagogía tenemos una prueba de pesquisa que se utiliza solamente en un hospital, que es el Hospital Gutiérrez, que les cuento de qué se trata para que vean que es a qué nos referimos con promoción de la salud. En el Hospital Gutiérrez, en la sala de espera de pediatría, se buscan niños más o menos de 5 o 6 años, ¿no? Y se les pregunta si se les puede hacer una pruebita de evaluación, que es un test que los niños van respondiendo. Y depende de eso, se va a hacer una derivación a psicopedagogía si se detecta tempranamente. Y ahí se detectan un montón de alteraciones tempranamente a través de esa prueba de pesquisa cuando estaban esperando por ser atendidos por el pediatra, ¿no? Entonces eso es promoción de la salud y desde ahí se interviene oportunamente, ¿no? Para poder atender a esto y no solamente a cuestiones en tanto, por ejemplo, trastornos, sino que también se hace una mini entrevista a la familia y también se detectan, ¿no? Las posibilidades de la familia en cuanto a estimulación para el desarrollo de ese niño y si existen factores de riesgo para el desarrollo de ese niño, ¿no? Entonces se orienta también a las familias, se puede intervenir también con las familias y de esa manera propiciar que esa familia tenga los recursos disponibles para favorecer el desarrollo de su hijo, ¿no? Pero bueno, en nuestro país eso está como un poco más o mazo, digamos. Sí. Ah, no, imposible. Implementarlo. Lo que pasa que también, además, esta prueba de pesquisa está en revisión, porque por ejemplo, obviamente, es decir, se está haciendo, ¿no? Porque son los profesionales del Gutiérrez quienes lo llevan a cabo, pero todavía hay como una cuestión más burocrática, ¿no? De aprobación. No son fáciles de aprobar, pero justamente ¿por qué? También, porque pensemos el lado oscuro, ¿no? En torno a la discapacidad.
si no se detecta rápidamente, ¿no? Va a haber mucho más diagnósticos, ¿no? Y mucho más negocio detrás de esos diagnósticos, porque así se ve la discapacidad. Inclusive por eso no se consigue en el estado turno, porque los profesionales prefieren el ámbito privado para trabajar, porque lo toman como una cuestión de remuneración, ¿no? A ver qué me conviene. Eh, exacto. Ujú. Y ustedes tienen, bueno, Cari, ustedes igual en su jardín tienen más herramientas también, ¿no? Sí, porque por ejemplo, vos te capacitaste, está Vani también, ¿no? Entonces, claro. Y porque y lo que pasa es que todavía son reacias las familias, ¿no? A como poder ahondar o poder eh, unir en cierto sentido salud y educación, digamos, ¿no? Entonces, ven al aseño como seño, vos dedicate a tu área que es educación, que si tiene un problema mi hijo me lo va a decir el médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta obviamente equipos dentro de las escuelas, sobre todo de los jardines, ¿no? Que empiezan esta, bueno, de la escuela también es necesario, pero en los jardines donde empieza esta detección precoz que un aseño puede alertar, ¿no? No es lo mismo que te lo diga el aseño que te lo diga un profesional de la salud, no sé, un psicólogo, un psicopedagogo, ¿no? Es distinto, digamos. La familia lo va a tomar como, ah, bueno, ¿no?